Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo a Deadpool número 3, con guión de Tim Seeley y arte de Carlos Magno. Espero que les guste. La historia continúa 10 años en el futuro, en la era de Revelation. Fearless yace en el suelo, pensando en la pregunta que siempre le hacen por haber nacido ciega. Si todo lo que ve es oscuridad. Ella aclara que no es negro ni blanco, que nunca ha visto la oscuridad, porque para ella solo existe la ausencia. No extraña la vista, ya que aprendió a compensarla con otros sentidos, y suele presentarse como una mutante telépata, incapaz de ver, aunque sabe que eso quizá no baste en un mundo dominado por Revelation. De pronto percibe un movimiento cercano y llama a Wade. Al no obtener respuesta, le advierte que sabe que está ahí y le pide que se detenga. Entonces Deadpool aparece fuera de control, empuñando una espada. Fearless, preocupada, vuelve a preguntarle si está bien. Mientras intenta mantener la calma, Fearless recuerda que incluso sus amigos más poderosos terminaron muertos. Deadpool recupera la conciencia y asegura que está bien, aunque en realidad está al borde del colapso por sus nuevos poderes mutantes. Fearless confía en que aún puede detectar presencias y emociones. Wade baja la espada mientras ella mantiene distancia con un bate. Él comenta que solía amar ese lugar, y ella señala que el congelador todavía funciona, por lo que quizá quede comida, incluso una chimichanga. Deadpool se aleja diciendo que aún deben caminar bastante y que no tiene hambre. Fearless percibe con claridad que está mintiendo. Nos movemos a Belleville, Illinois, dentro de los territorios de Revelation, a pocas millas de la frontera estadounidense. Wade y Fearless avanzan juntos por una ciudad devastada, marcada por la destrucción que dejó el nuevo orden. Ambos llegan al río, donde se encuentra la flotilla de los Expatriate X-Men. Cerca de allí están Kamala, Mile y Bronze. Mile advierte a Deadpool y a Fearless que no avancen más. Wade responde con su humor habitual, bromeando sobre la falta de trajes de cuero ajustados en los territorios. Fearless entiende que ese humor es su forma de evitar afrontar la gravedad del momento. Detrás de cada broma, Wade oculta su dolor. Wade explica que Fearless es una mutante de Filadelfia, fan de Daredevil, que logró escapar de la Inquisición de Quentin Quire y los Omega Kids, evitando así caer bajo el control de Revelation. Deadpool le pide a Kamala que permita que Fearless se vaya con ellos, explicando que todos los amigos de la chica han muerto y que ahora está sola. Kamala señala que él no solo trae a alguien, sino que además pide un favor, recordándole su historial. La mamá de Mil menciona su trato con Mystique, cuando Doc reveló sus verdaderas intenciones, y como Wade se aprovechó de la situación, se quedó con millones, y aún así permitió que Revelation siguiera vivo. Deadpool intenta justificarse y apela a Kamala como la voz moral del grupo, pero ella no cede y deja claro que él nunca ayuda sin esperar algo a cambio. A medida que la discusión avanza, Wade comienza a perder el control y les suplica que lo escuchen, reconociendo que les falló y que ahora realmente necesita eso. De pronto, Deadpool se lanza contra Kamala y la muerde en el brazo, insistiendo en que necesita esto. Bronze usa sus poderes para separarlos, levantando a ambos en el aire. Mile da la orden de llevar a Kamala a la cabina del capitán. Se disculpa con Wade antes de golpearlo, y él le pide que proteja a Fearless de él mismo, mientras forcejea para soltarse. Mientras tanto, Fearless explica que el Virus X otorgó dones a algunos y condenó a otros a la muerte. En el caso de Wade, hizo ambas cosas, dejándolo atrapado entre la vida y la muerte. Cuando recibe demasiado daño y se acerca al final, su mente se apaga y su cuerpo actúa por instinto, buscando carne mutante para recuperarse. Joven si es posible. Deadpool ruge y forcejea mientras Mile carga a Fearless y salta hacia la flotilla para escapar. Bronze hace lo mismo, ayudando a Kamala. Deadpool intenta perseguirlos, completamente fuera de sí, hasta que una voz lo detiene. Cable entra en acción y se materializa ante Deadpool. Cierra el registro de telemetría, se dirige a Wade, apuntándolo con su arma, y le dice que se alegra de verlo. Nos movemos a la flotilla, con los Expatriate X-Men. Bronze ordena cerrar las compuertas y exige que traigan de inmediato la tecnología de trauma para atender a Kamala. Mile sostiene a Fearless y le asegura que, por ahora, está a salvo. Bronze advierte que Kamala está perdiendo mucha sangre, pero Mile exclama que no permitirá que se muera. Fearless piensa que por fin ha llegado a Saint Louis, la flotilla, el hogar de los X-Men que siguieron luchando por el sueño de Xavier sin pedir nada a cambio. Aquellos a quienes Revelation consideró inflexibles, como los Alpha Warriors. Pero reconoce una diferencia. Ella no es inflexible.
De vuelta en la carretera, Wade y Cable se enfrentan. Cable afirma que sabe que Wade sigue ahí dentro, oculto bajo la violencia. Recuerda la última vez que se vieron, cuando Cable estaba dominado por el virus tecnoorgánico y atrapado en un bucle temporal, mientras reclutaba para X-Force. Admite que entonces lo consideró su enemigo, pero con el tiempo comprendió que también compartieron años de amistad. Mientras bloquea sus espadas y le dispara en las piernas, Cable afirma que Wade es un prisionero dentro de su propio cuerpo y que sabe exactamente cómo se siente. Deadpool cae al suelo desangrándose y grita de dolor. Cable explica que sabe lo que es verse a uno mismo, haciendo cosas que no quiere hacer, y que por eso necesita que Wade lo escuche. Durante años usó su telequinesis para contener el virus tecnoorgánico, hasta que Revelation explotó su debilidad al usar a los niños, a sus New Mutants, sus nuevos mutantes. Aprovechando que Wade está en el suelo, Cable pisa su brazo y lo rompe, recordando que en su encuentro previo, Fearless lo golpeó con sus poderes. Cable aclara que el impacto de Fearless no fue ni telequinesis, ni telepatía, sino un efecto accidental que potenció sus poderes y le permitió volver a hacer su trabajo, con la mente nuevamente sincronizada. Reconoce que él y Wade nunca se entendieron del todo, pero asegura que Wade sabe lo que eso significa. Tras intercambiar golpes, Deadpool, aún fuera de control, cae dentro del campo telequinético. Mientras intenta avanzar, la carne de Wade comienza a desprenderse al chocar contra el campo. Cable afirma que Fearless pudo haber potenciado el factor de curación de Wade y derrotado el virus en su cuerpo, salvándolo de perderse a sí mismo. Cable revela que todo lo ocurrido fue una puesta en escena, una prueba cuidadosamente diseñada. Deadpool apenas puede responder mientras intenta liberarse. Cable explica que Fearless tiene todo lo necesario para convertirse en una de las coristas de Revelation, y quiere que Wade lo entienda. Le pide que se detenga antes de destruir su propio cuerpo, al forzar el campo telequinético, pero Wade no lo escucha y avanza, quedando con la piel quemada y deshecha, hasta que logra morder a Cable en el cuello. Cable cae bañado en sangre y confiesa que durante mucho tiempo creyó que Wade era solo un mercenario capaz de soportar dolor extremo, alguien movido únicamente por el dinero. Admite que la verdadera carga de Wade es haber sobrevivido siempre cuando otros no lo hicieron, y que esa culpa es lo que lo ha mantenido con vida. Wade entra en razón y ve a su amigo agonizando, lo reconoce y lo llama por su nombre una y otra vez, hasta comprender plenamente lo que ha hecho. Volvemos a la flotilla. Fearless activa un programa en una pantalla mientras piensa que lo lamenta. Explica que cuando Revelation los convirtió, entendió que no era como los demás Alpha Warriors. Ellos querían ser héroes como los X-Men del pasado, pero ella quería ser algo distinto. Sonríe mientras Bronze, Mile y Kamala comienzan a sufrir bajo el efecto de sus poderes. Luego se dirige a Sabertooth, a Dragoness y a cualquier serafín que pueda oírla, segura de que el mensaje llegará a Revelation. Declara que quiere que vea que es una superviviente. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Yomar 100. Una voz familiar interrumpe el momento. Deadpool aparece frente a Fearless, con el cuerpo destrozado tras su combate con Cable, y le pregunta si ahora se siente valiente. Dice que no hay bizcochos tostados, pero sí una historia que contar. Mientras la persigue con su daga, recuerda la fábrica de héroes y el juego enfermizo en el que apostaban quién sobreviviría al proceso de Weapon X. Admite que todos apostaron en contra de Fearless, él incluido, y que estaban equivocados. Fearless sobrevivió. Fearless ganó el juego de las apuestas. Deadpool corta de un tajo el bate de Fearless y la hiere en el siguiente ataque. Luego le reprocha haber renunciado a su humanidad para sobrevivir, recordándole lo duro que fue para él y para Nathan aferrarse a eso. Fearless logra hacerlo detenerse y le explica que acaba de potenciar su factor de curación, liberándolo del virus. Pero advierte que ahora sus poderes crecerán sin control, hasta que su propio cuerpo comience a atacarse. Le dice que aún puede apagarlo, con la condición de que la deje volver a Filadelfia y la permita ir con Revelation como corista. Deadpool guarda silencio y lo considera. De pronto, Bronze, Kamala y Mile retornan a la normalidad, y Mile confirma que el ataque está perdiendo fuerza. Kamala exclama horrorizada al ver el cuerpo de Fearless tendido en el suelo, con una daga clavada en el pecho. En sus últimos pensamientos, Fearless comprende que ahora sí puede ver. Todo se vuelve negro. Todo es oscuridad. Entonces muere. Deadpool, de regreso a su forma humana,
comenta con amargura que debió haberse comido esa chimichanga, la del inicio del número. Kamala, impactada, le pregunta si está curado. Deadpool aclara que no lo está. Explica que su factor de curación está sobrecargado y que eso solo acelera el avance del cáncer, haciendo que su propio cuerpo se ataque a sí mismo en todos los niveles. Reconoce que ya es demasiado tarde para él. Afirma que Revelation arruinó el mundo, convirtiéndolo en una lucha constante por sobrevivir, sin lugar para cosas simples. Ahora todos viven como él ha vivido siempre. Finalmente, antes de desaparecer, les pide que derroten a Doug y que hagan lo que él no pudo o no quiso hacer: devolver al mundo aquello por lo que los X-Men siempre lucharon. Tiene que haber algo más en la vida que solo sobrevivir. Tras eso, su cuerpo arde por completo, ocasionando una gran explosión que se siente en toda la flotilla ante la mirada incrédula de Kamala, Trista y Tao, dando por concluida esta irreverente historia. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.